El shock no es una... Hay una definición operacional, por supuesto, pero hay una definición conceptual y que nunca debemos perder de vista, ¿no? Porque cuando uno hace un diagnóstico de shock a través de los criterios clínicos operacionales, que me dicen, este paciente está en shock, ustedes tienen que pensar lo que significa estar en shock. Y significa eso, ¿no? Que el consumo de oxígeno es mucho mayor que el aporte de oxígeno. Hace un desbalance entre lo que se le acerca de oxígeno al tejido, a la célula, y lo que la célula necesita para satisfacer sus necesidades metabólicas, energéticas, etc. Entonces, cuando uno tiene un paciente en shock, uno debe siempre pensar que sus células, y todas las células, o sea, particularmente las células de órganos más susceptibles, más vulnerables, cerebro, corazón, pulmón, riñones, intestino, todos van a sufrir. Y mientras más tiempo sufran, pues va a haber más gravedad en la exposición y, por supuesto, eventual muerte de tejido, parte o todo él. Así que la urgencia de tratar el shock no debe ser vista de soslayo, ¿no? Hay necesidad inmediata de reposición. Y esa es una de las urgencias que ustedes tienen que reconocer. En pacientes adultos o pediátricos, ustedes deben ver que esto debe ser inmediato manejado, ¿no? Cuando uno tiene un paciente en shock, entiende entonces que hay una hipoxemia. Y lo que sucede desde el punto de vista metabólico tampoco debe ser olvidado o tenido en poco. O sea, si hay una hipoxemia, existe, además de una hipoperfusión, si existieran las dos cosas asociadas, el daño se potencia, ¿no? O sea, el daño a la entrega de oxígeno tisular, que está graficado por la entrega de oxígeno del inglés DO2 acá, es mucho mayor. Porque una cosa es que solamente exista hipoperfusión cuando exista, por ejemplo, hipovolemia, ¿no? Baja cantidad de sangre en el líquido intravascular. Entonces no llega, no perfunde bien, ¿no? Pero si a eso le adicionamos que lo que llega, o sea, la poca sangre que le llega, es hipoxémica, o sea, de calidad no muy buena, pues entonces esto va a agravar el daño y va a hacerlo más rápido incluso. Eso genera pues metabolismo anaeróbico a través del ciclo de Krebs, que genera ácido láctico como producto intermedio, y eso va a permitir identificar a muchos pacientes en mala perfusión o en shock, que es la lactacidemia, ¿no? La acidosis metabólica por ácido láctico. Ahora, si es que la mala perfusión persiste durante un tiempo crítico que puede variar, ¿no?, de un sujeto a otro, de la intensidad de la mala entrega de oxígeno, si eso persiste durante un tiempo, ya el daño celular se hace mucho más severo a nivel íntimo, ¿no? Así que se trata de evitar en lo posible llegar a esto, aunque nunca sabemos con exactitud en qué etapa está. Sí, tenemos que actuar como si pudiéramos, si supiéramos que estamos en una etapa en la cual esto puede ser todavía reversible, ¿no? Parte de esta lámina ustedes la vieron en la primera exposición, en donde la entrega de oxígeno dependía del contenido arterial de oxígeno y también del gasto cardíaco. El contenido arterial de oxígeno depende a su vez de la hemoglobina y del nivel de oxigenación. Es decir, la cantidad de oxígeno que yo cargo en la sangre va a depender de la presión parcial de oxígeno, sí, claro, y de cómo se mantenga esa presión parcial de oxígeno, pero también depende del transportador, que es la hemoglobina. Por eso es que un paciente con 1,5 gramos de hemoglobina, por más que tenga un buen gasto cardíaco, una buena perfusión, pues entonces va a estar en shock, porque, por definición, ¿no? No tendrá hipotensión, pero está en shock porque no llega una buena cantidad de sangre de oxigenación a sus tejidos. Y por otro lado, el otro componente de la entrega de oxígeno, aparte de la calidad, o sea, el contenido arterial de oxígeno, es el volumen, ¿no? El gasto cardíaco, que depende a su vez fisiológicamente, cardiovascularmente, de la frecuencia cardíaca y del volumen de expulsión. Y cada uno tiene sus variables. Lo que están viendo acá ustedes es todas las variables que pueden influir en lo que es la oxigenación. Hemoglobina ya sabemos que está fácil, pero la oxigenación depende de todas estas condiciones, incluso de la curva de saturación de la hemoglobina. Pero el gasto cardíaco tiene bastante más interventores. Acá hay una
un control de tipo eléctrico a través del sistema de conducción, mientras que el gasto cardíaco va a depender de lo que es el volumen sistólico de eyección y del volumen diastólico final, ¿no? Esto ya es fisiología cardiovascular, pero siempre fue lo que ustedes hagan una repasada de este asunto. No lo vamos a hacer ahora, por supuesto, porque depende de esos dos volúmenes, el volumen diastólico ventricular final y el volumen sistólico, para poder determinar el volumen de expulsión, ¿no? O sea, si no se llena bien el ventrículo, lo que va a expulsar va a ser poco. Si se llena bien, será mejor. Así que el volumen diastólico ventricular final tiene esa característica. Si se permite llenar bien, lo que significa un tiempo de diástole apropiado, entonces vamos a tener un buen volumen de expulsión. Y por eso es que las taquicardias paroxísticas pueden dar lugar a shock. Shock cardiogénico, porque no hay un buen volumen de expulsión, porque no se llena bien el ventrículo y el gasto cardíaco disminuye notablemente, ¿no? Y la frecuencia cardíaca sube descontroladamente, pero autónomamente, no como una respuesta. Y lógico, el volumen ventricular sistólico, el volumen sistólico de eyección va a depender de la contractilidad, ¿no? O sea que también un paciente con miocarditis, por ejemplo, estará bastante comprometido, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca por debilidad de la contractilidad del miocardio, una miocardiopatía también va a estar ahí. No así necesariamente las cardiopatías congénitas que tienen comunicación, por ejemplo, una comunicación intraventricular, que puede entrar en insuficiencia cardíaca, pero su músculo es totalmente normal, ¿no? Por eso es que en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca por una comunicación intraventricular, si no existe otra patología, pues no tiene sentido darle cardiotónicos, el digital, que tanto tiempo es usado. No tiene sentido porque es un miocardio normal. ¿Y por qué le vas a dar a un miocardio normal algo que mejore su contractilidad? Es otro el problema, y es la cantidad de sangre, de flujo de sangre que pasa de un lado del corazón al otro, ¿no? Del lado izquierdo al lado derecho, etcétera, y se congestiona el pulmón. Entonces, hay que conocer un poco de lo que es la fisiopatología y fisiología para poder afrontar y enfrentar debidamente a las diversas condiciones que nos pueden llevar al estado de shock, ¿no? En niños es muy importante la frecuencia cardíaca como un mecanismo de compensación. O sea, mucho de la entrega de oxígeno y sobre todo del gasto cardíaco depende más que del volumen de expulsión, depende de la frecuencia cardíaca, porque su ventrículo no es muy fuerte, que digamos, ¿no? O sea, el miocardio no tiene la fortaleza en las células miocárdicas para contraerse como las tienen los miocardios de niños mayores o de adultos. Entonces, mucho de su gasto, buen porcentaje de su gasto, mayor porcentaje de su gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca. Por eso es tan importante la frecuencia cardíaca. Cuando uno tiene bradicardia en un niño, debe tomar una alerta máxima, ¿no? Y si tiene una taquicardia, como en el caso de la taquicardia paroxística, también obviamente hay que ver, ¿no? Los niveles para determinar taquicardia paroxística, por ejemplo, en niños va a variar respecto a los adultos. En los adultos ustedes van a tener 180 como una especie de punto de corte, ¿no? Por arriba de 180 taquicardia, por abajo de 180 todavía es una taquicardia sintomática. Si es más de 180 ya hablamos de una taquicardia paroxística supraventricular, como una patología de ritmo cardíaco. En niños, el punto de corte, sobre todo en lactantes, es de 220 a 240. Entonces, cuando tienen una cifra mayor que esa, ustedes deben pensar como primera posibilidad que el problema que está presentando el paciente es no una taquicardia debido a que está deshidratado, chocado, con fiebre, estresado, ¿no? Es que está un paciente generando una patología arrítmica. Los tipos de shock, como ustedes ya han visto en adultos también, son los mismos, claro, con causas o predominancia diferente de causas, ¿no? O sea, los 5 tipos son clásicos y cada uno tiene, como ustedes pueden ver ahí, las determinadas características que pueden ver. Las más comunes, más o menos igual que en los adultos, perdón, son los hipovolémicos distributivos, dentro del cual está el séptico, de lejos el más común, y cardiogénico también. O sea, todos ellos son, ahí he colocado las causas más frecuentes en la edad pediátrica, ¿no? Y si bien estos son bastante menos frecuentes, sobre todo el obstructivo, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, porque si ustedes
tienen un paciente que tiene un shock, y a mí me ha pasado una vez, un shock por un neumotórax, por ejemplo, entonces no tiene sentido que le den ningunos bolos de líquidos ni nada, ¿no? Que es el clásico, está chocado, hay que darle su bolo, sí, pues hay que darle su bolo, pero si fuera un neumotórax, la causa del shock, pues el bolo solamente lo va a edematizar al paciente y no va a generar absolutamente nada. Requiere otro tipo de aproximación, que es un drenaje. En estos dos casos simples obstructivos son tratamientos quirúrgicos de intervención, ¿no? Así que siempre tengan alertas las posibles o potenciales causas de shock. Regresemos a la entrega tisular de oxígeno, que es la fisiopatología que ustedes deben revisar. Esto solamente para llamarles la atención. Otra vez, recordemos, la entrega de oxígeno depende del contenido de oxígeno arterial, que depende de la hemoglobina, la presión parcial de oxígeno, saturación, y el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por volumen de expulsión. Tiene sus fórmulas, ahí tienen todo lo que quieran, pueden calcularlo, si es que tienen los elementos a la mano, pero lo importante es que comprendan el concepto, ¿no? Y el otro aspecto que ustedes también deben recordar es que la curva, esta gráfica que contrasta el transporte de oxígeno, o sea, la entrega de oxígeno a los tejidos, con el consumo de oxígeno, tiene una curva que es más o menos interesante de seguir, ¿no? O sea, si yo le entrego más oxígeno al tejido, pues debo consumir más, ¿no? O sea, y eso es más o menos entendible, sentido común. Si a un sujeto que tiene ganas de tomar desayuno le doy pan, entonces va a comer el pan. Y si le doy más pan, seguirá comiendo pan hasta que se satisfaga. Pero una vez que se satisface, ya no comerá más. Por eso es que la línea no es recta. O sea, no es que yo a más entrega de oxígeno va a consumir más, sino que hay un límite. Digamos, ese incremento relativo a la entrega de oxígeno sucede solamente cuando estamos en los niveles más bajos de entrega, pero cuando ya los niveles de entrega de oxígeno son más altos, entonces la curva es plana. Ya el tejido no va a consumir más, no necesita consumir más. Por eso es mejor ver en el caso es ver la gráfica esta, la curva al revés, ¿no? De derecha a izquierda, como los chinos. O sea, comenzamos acá y si vemos, hay un buen trecho en el cual la entrega de oxígeno, por más que disminuya, sea por el contenido arterial de oxígeno, sea por la presión arterial, el gasto cardíaco, por más que disminuya, esto no va a afectar el consumo de oxígeno hasta que llega a un punto crítico. Una vez que llegue a ese punto crítico, sí, la relación es lineal. Es decir, conforme baja un poco, el consumo de oxígeno bajará. O sea, el punto crítico de la lesión de la célula va a generarse a partir de esta entrega crítica de oxígeno. Y esto en la línea continua es el estado normal que tenemos todos. En la línea punteada está una característica muy distintiva de un tipo de shock, que es el shock de tipo séptico. Es decir, la curva se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, en el sentido de que estos pacientes que tienen estas características inflamatorias del shock séptico, primero, que van a tener a la misma entrega de oxígeno mayor consumo de oxígeno. Y segundo, que el punto crítico en el cual comienza a tener la relación lineal va a ser mucho más precoz. Eso es una desventaja enorme en este grupo de pacientes. Por eso es mucho más fácil rescatar a un shock hipovolémico, obstructivo, cardiogénico, que a un shock de tipo séptico, porque estos tienen estas características, aparte de otras más, que los hacen mucho más vulnerables. ¿Qué respecto a los aspectos clínicos del shock? Aunque parezca ocioso, percibo que hay un porcentaje de ustedes que no lo ubica muy bien, ¿no? A pesar que lo mencionamos en los criterios de la OMS en la clase de sepsis también, ¿no? Bueno, requerimos un alto índice de sospecha clínica primero para buscarlo, porque quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Ustedes, cuando tengan un paciente crítico y lo vean mal, el ABC clásico, ¿no? Ese es el manejo, pero ustedes deben pensar en el triángulo pediátrico. O sea, el aspecto del niño, el aspecto cardiovascular y el aspecto respiratorio. Son los tres áreas que deben ver, como mencionábamos ahí, ¿no? El aspecto neurológico es el aspecto general del paciente, el aspecto cardiovascular y el aspecto respiratorio.
Con eso ustedes hacen una presentación rápida y lo primero que tienen que ver si el aspecto es malo es si el paciente tiene las dos condiciones fundamentales. ¿Está con un problema respiratorio que afecta a su estado general o está con un problema cardiovascular que afecta a su estado general? Puede ser los dos, ¿eh? A la vez incluso. Pero ustedes tienen que identificarlos para poder restablecer lo antes posible. O estabilizar el problema respiratorio si lo tuviera, o estabilizar el problema cardíaco o cardiovascular si lo tuviera. Entonces, hay que sospechar cuando el aspecto es muy malo. Si un paciente viene con dificultad respiratoria, todo lo que quieran, pero está consciente y todo se puede correlacionar bien, ya el estado clínico de shock se aleja, pues, ¿no? Esa posibilidad. Así que recuerden ustedes también que deben buscar acá la perfusión tisular, por eso la importancia del llenado capilar y del sensorio y otras características de este estado, ¿no? Recuerda siempre que la hipotensión es un signo muy tardío, muy tardío, sobre todo en niños, los niños más pequeños. Los niños tienen una capacidad de incrementar su frecuencia cardíaca. Ya hemos dicho que ese es su mecanismo de defensa principal frente a cualquier estrés, inclusive los hipovolémicos. Pero además también tiene una gran capacidad para producir vasoconstricción, porque vasoconstricción periférica, ¿no? Para elevar la presión arterial. Por cuanto no pueden elevar, igual que el niño mayor o el adulto, su contractilidad. O sea, su reserva de aminas biógenas de adrenalina, noradrenalina, ya en el corazón son muy escasas en los menores de 1 o 2 años. Entonces, a la hora que necesite aumentar la contractilidad por alguna razón para mejorar el gasto cardíaco, no puede hacerlo con la misma eficacia que un niño mayor. Entonces, depende mucho de su frecuencia cardíaca y también de la vasoconstricción para mantener la presión arterial. Así que la hipotensión en estos niños que tienen estos mecanismos potentes de frecuencia cardíaca y vasoconstricción de respuesta van a ser superados después de mucho tiempo. No es rápido, no es tan rápido. Entonces uno se puede engañar y pensar de que ese paciente está más o menos estable porque tiene una presión arterial normal, pero no está considerando estas posibilidades. Se habla de shock compensado y shock descompensado. La diferencia es la presión arterial nada más. O sea, el shock compensado significa que la presión arterial está dentro de los niveles normales, pero no significa, porque estamos hablando de shock, y ahí uno recuerda el contenido conceptual de shock, que hay una mala entrega de oxígeno al tejido. O sea, yo puedo mantener una presión arterial en base a esto, ¿no? A la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción, pero no quita que haya una muy mala microcirculación, o sea, a nivel de los tejidos, a nivel de las células. Sobre todo eso sucede en el shock séptico, donde hay esta que se llama situación de incoherencia hemodinámica, ¿no? Así que ustedes pueden ya olvidarse de la hipotensión como un signo sine qua non para cuando uno quiere diagnosticar shock. Por supuesto que si existe una hipotensión y el paciente tiene las condiciones, hablamos de un shock. Claro que sí, ya lo confirma, pero su ausencia no lo niega, ¿no? Ustedes recuerdan también siempre las diferencias que hay en los niveles de presión arterial cuando hablamos de hipotensión de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Ya conocemos cuáles son los estándares que pueden variar de institución a institución. Hay 3 instituciones, por ejemplo, diferentes que dan cifras diferentes para edades distintas, ¿no? Para definir hipotensión. ¿Cuándo definimos hipotensión? O sea, mejor menos de 2 divisiones estándar por debajo. Entonces, algunos lo definen como menos de 60, para ciertos, los menores de 1 mes, y para menos de 70 para menores de 1 año. Otros hablan de 65, otros hablan de 75. Así que en cualquier situación, ustedes hipotensión pueden definir por debajo del año, por debajo de 75. La OMS prefiere llamarlo al 70. Pero bueno, es una cuestión ya de que uno tenga ese conocimiento, esa amplitud de criterio para saber de que no existe una cifra, 71 ya no es, 69 sí. Bueno, pues no somos así los seres humanos, ¿no? Entonces hay una variabilidad, pero estamos por ahí, ¿no? Nadie va a hablar de hipotensión pues con 85, 82 mililitros de mercurio de presión arterial sistólica en un niño de 10 meses. Eso no existe. Así que hay que saber los puntos de corte más o menos para poder identificarlo. Igual, pues en niños mayores de adolescentes, no, niños adolescentes mayores de 12 años, ya te hablamos de las presiones clásicas de los adultos, ¿no? Por debajo de 90 de sistólica, ya hablamos de hipotensión. Y después hay una fórmula que se puede trabajar por arriba de los 5 años y por arriba del año de edad también.
que ustedes lo pueden identificar. Los mejores pulsos para buscar la calidad del pulso, porque recuerden ustedes que uno de los criterios de los cuales la OMS menciona como para hablar de características clínicas de shock es los pulsos débiles. ¿Dónde buscamos los pulsos débiles? No lo buscan en la yugular, en un lactante, ¿no? O sea, acá no tienen el cuello, casi no tienen cuello, así que va a ser difícil palparlo. La radial, siendo pequeña en tamaño, en los niños pequeños también, pues entonces no da una buena sensibilidad a la pulsatilidad, ¿no? A la presión de pulso, que lo que queremos ver es la presión de pulso, la diferencia entre sistólico y diastólico. Eso es lo que va a dar la impresión de lo que ustedes palpan en la yema de su dedo, ¿no? El mejor sitio es el nivel femoral, ¿no? El nivel femoral. Y el pulso pedio da una característica importante, porque yo lo que primero siempre he hecho en examinar pacientes, que quiero evaluar su estado hemodinámico, que debe hacerse en todos los pacientes rápidamente, primero palpo el pulso pedio. Y si lo palpo bien, ya me desentiendo de buscar otros pulsos, porque si acá, que es el sitio más distante del corazón, está pulsando bien, llega a una buena pulsatilidad desde el corazón hasta acá, pues con mayor razón va a ser en la arteria femoral, la braquial, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, ustedes siguen en la búsqueda, digamos, de los pulsos, calidad de pulsos, si es que el pulso pedio no les parece apropiado, ¿no? Esa es la ventaja de esto. Si llenado capilar, ustedes tienen diversas formas, pueden conversar con sus profesores de práctica, cuáles son los métodos que hay para poder evaluar el llenado capilar. Hay varios, ya ustedes, con eso hemos hablado ustedes en la primera clase, respecto a cuánto tiempo hay que apretar, cuánto tiempo hay que ver, cómo es la medición. Es un signo que puede ser también muy mal utilizado y, por supuesto, llevar errores. Entonces hay que, usado bien, sirve de mucho, pero hay que usarlo bien. O sea, el llenado capilar no es inservible, como algunos han pretendido decirlo, ¿no? Absolutamente no. O sea, lo que pasa, lo que es inservible es el método que han usado para aplicarlo, porque ahí sí no sirve. Entonces, ustedes aplíquenlo bien. Siempre tienen que evaluar dos personas diferentes para ver si es que efectivamente estamos hablando de una buena medición. Y esta lámina nos sirve para discriminar dos tipos de edades, ¿no? Para evaluar la frecuencia de presentación de los signos de shock. Vean ustedes que los dos grupos de shock que se han estudiado aquí en esta publicación fueron la mala perfusión y la calidad de los pulsos, y por otro lado la presencia de hipotensión. Entonces vean ustedes que tenemos por 4 grupos etarios, los primeros 3 meses, los primeros 3 años, de 3 a 12 años y más de 12 años. En ellos ustedes van a ver acá, entre paréntesis, el porcentaje de presencia del signo cuando el paciente está en shock. Todos están en shock, todos estos pacientes han estado en shock. Y acá se ha detectado qué pacientes tienen, por ejemplo, en los menores de 3 meses, malos pulsos y mala perfusión, o tienen hipotensión. Y, digamos, y lo mismo que pasa en los pacientes de 3 a 12 años o mayores de 12 años. Vean ustedes, comenzando de abajo hacia arriba, que en los adolescentes, la mayor frecuencia que podemos ver de presión de signo es la hipotensión. Igual al adulto, ¿no? Ahí sí tenemos una frecuencia notable de hipotensión, ¿no? Pero en los menores de 3 años, vean ustedes que la frecuencia de hipotensión es mínima, mientras que lo que más predomina es la mala perfusión y los pulsos. Por eso es importante que ustedes consideren estos dos signos que constituyen los 2 de los 3 signos necesarios para hacer el diagnóstico de shock según la OMS como algo muy importante. La mala perfusión y los pulsos débiles, ¿no? O sea, esos son los que van a determinar clínicamente la presencia de shock. Y el diagnóstico de shock es clínico. Ustedes no tienen ningún laboratorio, ninguna radiografía, ningún análisis que les permita hacer el diagnóstico de shock. Es la clínica. Es su visión, su mente, su palpación, su auscultación. Todo lo que ustedes necesitan son sentidos. Y, por supuesto, integrar lo que ven. En el shock hipovolémico ya sabemos de que hay una pérdida de líquido. Y como pérdida de líquido, que hay una hipovolemia severa. ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente? O sea, si el paciente solamente es un shock hipovolémico, es un paciente que tiene una gastroenteritis por cualquier razón,
diarrea, vómitos, fiebre, pierde líquidos y pierde cantidad suficiente para producir hipovolemia, eso es un shock hipovolémico. ¿Cuál es la respuesta del niño? Es taquicardia y, por supuesto, acidosis metabólica con frecuencia respiratoria alta, ¿no? Es lo que van a ver. Y lo que vamos a ver a nivel de perfusión, todas estas características, aparte de ello, vamos a encontrar también el signo de pliegue y el enoftalmo, ¿no? Que son bastante frecuentes en este grupo etario. El enoftalmos es un signo más avanzado, ¿no? Ustedes tienen enoftalmos y ya, pues, ya tienen la característica. El único problema con el enoftalmos es que también se ve, sin estar deshidratados, en pacientes con malnutrición severa, desnutrición severa, ¿no? Porque se pierde la grasa retroorbitaria que hay en estos niños. Entonces, muchos niños aparenten están con los ojos hundidos, pero no por deshidratación, sino por... Entonces, uno de los problemas que se tienen cuando uno tiene mucho marasmático, o sea, una desnutrición severa, es que, o sea, está deshidratado o es solamente desnutrido. Entonces hay que identificarlo de acuerdo. Es difícil identificar y diferenciar entre uno y otro, ¿no? El choque cardiogénico es un reto porque muchas veces se le confunde con choque séptico. Y claro, tiene las mismas características de shock con compromiso del sensorio, igual a taquicardia y taquimia. Y quizás lo que en estos casos va a haber mayor frecuencia de pulsos muy malos, ¿no? Porque ahí el gasto cardíaco es lo que va a estar comprometido fundamentalmente. Y como acá hay un problema porque si es un shock cardiogénico y una de las características inherentes al shock cardiogénico viene a ser el bajo gasto cardíaco, porque no se contrae bien el corazón, porque el miocardio por alguna razón no se contrae del todo bien, entonces tiene que expulsar sangre hacia la aorta. Como la respuesta fisiopatológica apropiada, supuestamente, del ser humano es la vasoconstricción, entre otras, periférica, eso tiende a subir la presión arterial y tiende a subir también la postcarga. Entonces, eso es absolutamente apropiado en un paciente que tiene un corazón normal, pero en un miocardio claudicante que ya está fallando, tú le aumentas la postcarga, pues va a fallar más, ¿no? Entonces, las respuestas, en este caso esta respuesta compensadora del ser humano para intentar subir la presión arterial es contraproducente, resulta contraproducente en presencia de una falla cardíaca. Y por eso el shock cardiogénico es más brutal, es más rápido, o sea, se evidencia mucho más rápido, ¿no?, que otros tipos de shock. ¿Qué cosa hace sospechar? Cuando ustedes tengan un shock cardiogénico, ¿qué cosa tiene que hacerlo sospechar de que el problema no es en otro nivel, sino o fundamentalmente es en el corazón? La presencia, por supuesto, de ritmos anormales a nivel de cardíaco, ¿no? O sea, tercer o cuarto ruido, ritmo de galope. Crepitantes pulmonares también. Ustedes van a sospechar que está haciendo edema pulmonar, entonces también puede suceder. O ingurgitación yugular e hepatomegalia también, que es otra característica. En los infantes esto es muy, muy frecuente, ¿no? Y de hecho puede servirle a ustedes para cuando están reanimando con líquidos y con bolos a un niño, vigilarse a ustedes mismos cuánto de bolos le están colocando, si es mucho o si es poco, porque un paciente que ya ha chocado, no saben exactamente cuál es la razón, le comienzan a poner líquidos y el hígado comienza a crecer. De repente aparece una ingurgitación yugular que no había antes de empezar los líquidos o aparecen crepitantes, pues entonces ustedes están ya alertados de que están dando una sobrecarga hídrica a ese paciente y debe parar la mano en cuanto a bolos de líquidos y encontrar otra forma mejor de manejo, ¿no? O sea, sin haber shock cardiogénico, también puede ser de que no lo tenga, pero en ese caso ya lo han sobrepasado a ese corazón normal por la cantidad de líquidos que le han puesto. Recuerden ustedes que la ley de Starling nos dice eso, ¿no? O sea, todo depende de la cantidad de líquidos que le ponga para poder expulsar. Si le pongo más líquidos del que puede aguantar ese miocardio, comenzará a retenerlo y a producir, por supuesto, insuficiencia cardíaca y retención de líquidos en el lado derecho del corazón, que incluye la vena cava inferior y que coge a todo lo que viene abajo, incluyendo el hígado, por eso crece el hígado, ¿no? Algunos de ustedes han tenido dificultades, por ejemplo, en las prácticas observado para poder identificar lo que es un neumotórax, ¿no? Este es un neumotórax.
Este es un característico de una motora, si ustedes pueden ver claramente. Primero que aquí hay una hipertransparencia, ¿no? Comparo esto con esto, es una hipertransparencia. Miro un poquito más y digo que en esta hipertransparencia no se ve trama broncovascular, o sea, de pulmón. Acá yo veo pulmón, ¿no? Porque esto está medio sucio, pero esto está clarísimo, clarísimo. O sea, es casi como el aire que está acá fuera del tórax. Entonces, lo que tengo acá es aire libre. No veo pulmón. No veo pulmón ni delante ni detrás. Porque recuerden ustedes que esta es una radiografía que es unidimensional, pero el tórax es tridimensional, ¿no? Tiene ancho, tiene altura, tiene profundidad. Y entonces yo veo acá, y si el neumotórax es de una parte nomás, tendría que ver adelante y atrás. Pero si el neumotórax es atención, ocupa todo el espacio pleural, entonces va a verse esto, ¿no? Sin nada de trama vascular. Y veo un poquito más y veo que se está desplazando todo el mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? O sea, porque hay una masa de aire que está ahí ocupando todo eso y todo lo desplaza, porque es una masa. Aumenta ese volumen de bitórax sin aumentar el pulmón. Y lo último que puedo ver también, bueno, no lo último, pero se puede ver acá esto, ¿no? Ven ustedes que no es normal. Esto podemos adivinar que es el diafragma totalmente aplanado, aplastado por el neumotórax. Este es el diafragma izquierdo. Y este es el colapso del nivel del pulmón, ¿no? Usted puede ver, este pulmón se ha atelectasiado acá, totalmente colapsado por la masa de aire libre. Entonces, este neumotórax de esta característica puede causar choque, pero por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, porque compromete finalmente el llenado ventricular izquierdo. Y eso hace de que haya el gasto cardíaco. Entonces, esto no se va a resolver sino con un drenaje torácico rápidamente, ¿no? Bien, ¿cuál es el manejo que se puede hacer del shock, ¿no? Primero, recordar de que todos los tipos de shock requieren dos afrontes iniciales, ¿no? Primero, recordar que nuestra urgencia es mejorar la perfusión de órganos. Mientras más tiempo siga perfundiendo mal ese tejido, esa célula, más muerte puede haber. Más muerte celular primero, tisular después, orgánica después y por supuesto del ser humano después, ¿no? Así que todo eso va camino muy rápido y no sabemos en qué momento hay que recortarlo. Pero toda esta primera urgencia significa tenemos que mejorar la perfusión. Esa es nuestra primera urgencia cuando uno hace el diagnóstico de shock. Y en segundo lugar, cuando ya uno haya restablecido eso, de inmediato también hay que ver cómo puedo evitar de que se siga produciendo esas alteraciones generadas por el mal metabolismo celular, por el anormal metabolismo celular. Sea la acidosis metabólica, las disfunciones de órganos, todo eso depende. Si el shock me llevó a insuficiencia renal, tendré que manejar la insuficiencia renal. Si el shock me llevó a insuficiencia respiratoria, pues también tendré que manejar la insuficiencia respiratoria. Y cada uno se abre un camino, ¿no? Particular, diferente. Así que son aspectos que uno tiene que ir evaluando. Pero lo primero es optimizar la perfusión de órganos. Y ya con eso ustedes van a lograr o ir logrando inicialmente el segundo punto, que es la prevención de las anomalías, ¿no? Porque conforme se mejora la perfusión, las anomalías de metabolismo celular ya no se van a seguir produciendo, ¿no? Pero hay que mantenerlo. Hay que ser agresivo en la velocidad del manejo, sin ninguna duda. Lo que no es igual a decir que hay que ser agresivo en la cantidad de líquidos para el manejo. Y acá hay un cambio, ¿no? Fundamentalmente en el shock séptico, aunque no solamente en el shock séptico, porque eso ha arrastrado también a revisar la fisiopatología de todo lo que se ha dicho en las últimas décadas, ¿no? Lo que pasa es que algunas terapias en medicina son costumbres o son mitos. No estamos lejos no nos hemos deslindado del todo de los brujos, ¿no? Porque de ahí nacemos los médicos, algunos siguen siendo todavía más brujos que médicos, pero cuando uno tiene esta aproximación en la cual, por ejemplo, en el caso de los líquidos, los bolos, ¿quién estudió? ¿Dónde está el ensayo clínico que me dice que los bolos son mejor
que la infusión de mantenimiento. O sea, no ha existido durante décadas, sin embargo hemos colocado bolos y bolos y bolos, ¿no? Porque parecía lógico, porque fisiopatológicamente nos parece que tiene un sentido común y nadie ha cuestionado, hasta que apareció por ahí un estudio de hace 12 años y que ese estudio nos dio la vuelta, ¿no? O sea, dio una concepción diferente. Entonces, ahora, sobre todo en el caso de shock séptico, hay un cuidado muchísimo respecto al volumen de líquidos a administrar. Ya no es como antes, 20 por kilo en 5 a 10 minutos, y dale eso rápidamente, y ya en menos de 30 minutos tú tienes al paciente con los 60 por kilo en 30 minutos, y si no responde en media hora, bueno, ya le metes el inotropo y bueno, todo lo que sigue después para un shock séptico. Bueno, eso ha cambiado notablemente, ¿no? Eso sí ha cambiado, creo que lo hemos visto de alguna manera en la clase de sepsis. No solamente el volumen ha cambiado, sino también, como decíamos, la velocidad de administración. Antes le dábamos el bolo de líquido en 5 minutos o 10 minutos, ahora se recomienda demorarse un poco más, 15, 20, hasta 30 minutos en los bolos. Otro que está en pleno proceso de ebullición, de discusión, es el tipo de líquidos. O sea, vamos a usar solución salina, que ha sido el estándar toda la vida, casi toda la vida, o soluciones que se llaman ahora balanceadas. Esas soluciones que tienen no solamente cloro y sodio como cloro y sodio, sino que tengan también magnesio, calcio, etcétera, ¿no? Entonces, porque nuestro plasma no tiene solamente sodio y cloro, ¿no? Entonces, ustedes hacen un dosaje de electrolitos y pueden encontrar todos los electrolitos que hay ahí, ¿no? Sodio y cloro serán uno de los más importantes, pero no solamente ahí, tienen magnesio, calcio, potasio, etcétera. Entonces, hay ese contraste que hay entre las soluciones salinas estándar y soluciones balanceadas, que las dos son isotónicas, o sea, mantienen la misma tonicidad y osmolaridad que el plasma, pero tienen composiciones diferentes. Y hay informes, hay publicaciones, hay estudios que hablan de una peor evolución cuando uno utiliza solución salina sola y que en contraste cuando uno utiliza soluciones balanceadas, que las soluciones balanceadas pueden disminuir la probabilidad no de muerte, pero sí de algunas afectaciones como son disfunción renal, por ejemplo, ¿no? Que hay posteriormente al uso de mucha cantidad de cloruro de sodio, que tiene mucho cloro también. Y también depende de que exista una UCI pediátrica, que lo mencionamos, ¿no? O sea, cuando ustedes revisan las guías de manejo de sepsis y el manejo hídrico en sepsis, se van a percatar de que hay unas indicaciones particulares cuando uno tiene una UCI pediátrica, y otros tipos de indicaciones no son las mismas cuando no existe UCI pediátrica. Entonces, ¿por qué esto? Porque obviamente si yo tengo una UCI pediátrica tengo la posibilidad de revertir cualquier barbaridad que haya hecho. Si no tengo UCI pediátrica no tengo cómo revertirlo porque no tengo los elementos de juicio, ni el personal apropiado, ni la cantidad de personal apropiado para poder vigilar qué está pasando después, ¿no? Porque los bolos son fáciles de colocar, pero la vigilancia posterior a los bolos requiere pues de personal también. Y ese personal que le puso los bolos puede que no sea posible que lo evalúe después, porque de repente llegan más pacientes y tiene que seguir en la emergencia. Así que tiene que haber un personal que monitorea a los pacientes después de esa fase de atención inicial urgente, que son la reposición de líquidos. Entonces, miren ustedes todas las variables que podemos tener sobre solamente el manejo hídrico agudo en los pacientes con shock séptico, ¿no? Ha cambiado. El hipovolémico no ha cambiado mucho, solamente evitando grandes cantidades de líquidos, un poco arrastrado por lo que se vio en los estudios, en los que se han visto en los estudios y se siguen viendo en los estudios que comparan el volumen en pacientes con shock séptico. Bueno, el obstructivo, pues ni modo, ¿no? El obstructivo no tiene sentido que le sigan, que le pongan bolos realmente, ¿no? O sea, lo que hay que resolverlo es por otro lado. El cardiogénico, sí, tengan en cuenta ustedes que como ese corazón, ese miocardio, sí tiene una disminución en su contractilidad, en su desempeño, entonces los bolos ya no son de 20, si se quiere, de 10 a 20, como se usa en el shock séptico o el hipovolémico, sino solamente de 5 a 10. Y en tiempo, sí, bastante más cuidadoso. Esta misma velocidad se puede aplicar o se aplica o se recomienda incluso para pacientes con shock séptico.
Aunque el volumen de shock séptico sí es un poco mayor, por lo menos el primer bolo. Y en el estado de shock cardiogénico, sí hay que darle bolos más pequeños, ¿no? De 5 a 10 por kilo. Y algunos preferimos 5, otros preferimos 10. ¿De qué depende? De la intensidad de la insuficiencia cardíaca que yo esté viendo, ¿no? Porque este shock cardiogénico va a indicarme que necesite un bolo, pero no es un bolo que le pueda dar en la misma condición o bajo las mismas condiciones que un shock séptico o hipovolémico, ¿no? Así que hay que tener cuidado con los bolos más pequeños, más lentos, y el volumen general menor también, ¿no? Y sí es útil, las características en el shock cardiogénico es reducir cuanto antes el consumo de oxígeno, lo que se refiere a evitar lo que aumenta el consumo de oxígeno, como la fiebre, el estrés, por ejemplo, ¿no? También el paciente está inquieto, a veces tenemos que darle un sedante para calmar a la ansiedad del niño y aumenta el consumo de oxígeno a nivel celular. Entonces, cualquier disminución en el consumo de oxígeno va en la relación entrega y consumo de oxígeno, va a mejorarla. Y por eso es la importancia en el cardiogénico, donde tenemos poco margen de trabajo para mejorar la entrega de oxígeno, podemos incrementar ese margen de trabajo disminuyendo el consumo de oxígeno. Es importante en todos, pero acá ya resulta vital, ¿no? El anafiláctico es más fácil identificarlo y ya saben ustedes que el tratamiento no es otro que la adrenalina, que es el mismo tratamiento que se ha hecho décadas atrás también, eso no ha cambiado. La dosis, recuerden ustedes, siempre tengan a la mano la dosis, porque el shock anafiláctico se presenta en cualquier momento, de repente nunca lo ven, pero cuando lo vean, sepan que la adrenalina al 1 en 10.000 es el tratamiento de elección, ¿no? Sea 0.1 por kilo, ¿no? Para 10 kilos es un centímetro cúbico, ¿no? Pero ya para 30 kilos ya saben ustedes. Le van colocando de forma intramuscular. A veces endovenosa, pero sobre todo intramuscular, que es la más rápida para la mayoría de los casos. Oye, siempre tienen que diluir, ¿no? La ampolla de adrenalina viene al 1 por 1000. Entonces agarran una ampolla de adrenalina que viene 1 centímetro, le agregan 9 centímetros de cloruro de sodio y ya tienen ustedes 1 en 10.000, ¿no? Y de esa dilución, ustedes le dan 0,1 centímetros por kilo de este asunto. Y se puede repetir con esta frecuencia hasta máximo 1 miligramo. Tiene que sacar la cuenta. ¿Ya? Ese es su trabajo, sacar la cuenta de cuánto le están dando acumulativamente, ¿no? Para ese paciente. Pero es lo que pueden hacer para un shock anafiláctico. ¿Qué nos hace recordar este tema del cuidado de los cambios en la velocidad, el volumen de administración y la forma como se administra? Que lo que nos está diciendo, lo que estamos observando ahora, es que muchas veces durante el manejo hídrico de los pacientes críticos, adultos y pediátricos, vemos que en el tiempo, o sea, una vez que ya le ponemos los líquidos, pasa la etapa aguda, pero seguimos viendo que ese niño requiere mucho líquido, o parece que tiene mucha necesidad de líquido, y ha sido un lugar común en las UCIs, tanto de adultos como pediátricas, que comenzamos a dar mucho líquido, no solamente durante la fase de reanimación, sino también en la fase inmediata post-reanimación. Y entonces eso ha llevado a sobrecargas hídricas y eventos adversos. Entonces, lo que se está enfatizando ahora es que si bien la fase de resucitación requerimos restablecer la volemia y la perfusión lo antes posible, y hay que contrastar y contrapesar la urgencia de eso con lo que viene después, en la fase de más allá de reemplazo, que es en las siguientes horas, ya debo tener muchísimo cuidado con lo que es la cantidad de líquidos que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, dentro de estas fases de cuidado hay que considerar los 3 tipos de líquidos, ¿no? La resucitación es lo que yo le pongo en los bolos. Eso lo resucita para mejorar la perfusión. El reemplazo es básicamente lo que ha perdido, porque cuando un niño viene con 48 horas de diarrea, de vómitos, de fiebre, ha perdido pues acumulativamente, ¿no? De eso también de repente ha ingerido algo, ya puede ser, ¿no? Pero también ha habido pérdidas no solamente del intravascular, porque cuando ha habido pérdida del intravascular ha afectado el intersticial y ha afectado también el intracelular. O sea, el deshidratado no es un deshidratado intravascular, es un deshidratado de todo su cuerpo. Y cuando entendemos así,
Cuando reemplacemos los líquidos, una cosa, la urgencia es la restitución del líquido intravascular, pero también debemos considerar la rehidratación del intracelular, que eso no es urgente, no es inmediato, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si el paciente sigue teniendo pérdidas durante su hospitalización, ¿no? O sea, le restablecí la volemia, ya mejoró la presión, la perfusión, perfecto. Entonces, ahora voy viendo, hace una diarrea, tengo que considerarla para poder ir restableciendo, porque eso no estaba considerado en mi endovenoso inicial, ¿no? Son las pérdidas actuales. Y luego, lo mínimo que tienen que darles es partir sobre esto, ¿no? ¿Qué requiere de mantenimiento? La regla de Hollier, el superficie corporal, lo que quieran. Hagan una, acuérdense una y manejen una, para que puedan tener una experiencia apropiada con ello, ¿no? Así que estos son los tres consideraciones para la rehidratación. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno habla de líquidos de mantenimiento, a veces dice lo sumo o no lo sumo, sumo el bolo o no lo sumo. En realidad, en sentido estricto no incluye, pero cuando ustedes se refieren, por ejemplo, a la fórmula de Holiday, o se refieren a los datos por superficie corporal, sea 100 por kilo, 50 por kilo, 20 por kilo de Holiday, o 1500 a 1700 por metro cuadrado de superficie corporal, sea cualquiera de los dos, lo que ustedes están considerando ahí es mantenimiento puro. Eso no incluye bolos de resucitación. O sea, los bolos de resucitación no se cuentan, no se descuentan, mejor dicho, para cuando uno calcula la cantidad de líquidos de mantenimiento. Ni tampoco las pérdidas actuales, porque eso no está considerado dentro de lo que es el líquido de mantenimiento. Lo que es el problema y lo que ha generado el problema ha sido esto, ¿no? Muchos pacientes que ya se colocan reciben por lo menos 3 endovenosos diferentes, o 4 o más, y cada endovenoso, cada medicación va con su diluyente, que usualmente es agua o suero fisiológico. Y ahí le metemos un montón de agua. Y ese es el problema que ha habido con estos pacientes. No se ha considerado durante mucho tiempo esa cantidad de líquidos, ¿no? Que iba en la medicación. Entonces, todo eso debe sí considerarse, ¿no? Para cuando uno esté haciendo el balance hídrico. No solamente cuánto recibió por la boca o por el endovenoso. No. Ahí está con sus 3 endovenosos ahí, pero son 3 endovenosos, algunos son pura medicación. Y no se imaginen ustedes la cantidad de líquido que va. Y significa bastante, ¿eh? Entonces hay que tomarlas en cuenta y medirlo, ¿no? En cada caso. Con ustedes algunos hemos hecho prácticas para ver y tratar de entender lo que es la osmolaridad o tonicidad del endovenoso, que va fundamentalmente con el sodio, porque el sodio es el principal catión extracelular. El contenido de cloro, que tenemos en la cloro de sodio, sobre todo porque a más cloro, mayor posibilidad de acidosis metabólica, acidosis hiperclorémica. Y también la cantidad a administrar, porque los pacientes agudamente enfermos, como parte de su respuesta al estrés, tienen varias cosas. Tienen la liberación de aminas, ¿no? Como por ejemplo la liberación de noradrenalina para la presión arterial, etc. Todo eso es parte de la respuesta al estrés. Pero una parte de la respuesta al estrés incluye el incremento de la producción de hormona antidiurética. Y eso significa que puede haber una tendencia a la dilución, a la hipoosmolaridad y a la hiponatremia en el plasma del sujeto que tiene una enfermedad aguda. Entonces, cuando ustedes vayan a iniciar líquidos de mantenimiento, vean ustedes todas estas consideraciones, vean ustedes que deben preferir siempre líquidos isotónicos más que otro tipo de alteración, o isotónicos quiere decir que tienen la misma tonicidad del plasma, o sea, 280, 290, 300 miliosmoles por litro, eso es lo que tienen que buscar. O es más práctico verlo por el sodio, ¿no? 140 de sodio, o 136, 135, 140 o 145 miligramos de sodio por litro. Las soluciones balanceadas se está prefiriendo actualmente sobre las soluciones salinas, sobre la solución salina que ha sido usada tradicionalmente, ¿no? Y todavía es estándar. Hay discusión, pero digamos, si yo tuviera que tener una posición, yo me inclinaría más por la solución balanceada porque las evidencias me van llevando hacia eso. No sé, no hay una conclusión todavía al respecto, o sea, no se puede afirmar, pero parecería que está asociado a menor efecto colateral.
Siempre en los pacientes hay que monitorear, sobre todo en los niños y los más pequeños, y peor aún en los malnutridos, o en los que tienen un proceso de enfermedad mayor a 2 o 3 días, son pacientes que pueden estar con tendencia a la hipoglicemia, ¿no? Entonces hay que vigilar. No vaya a ser que mucho de la alteración del sensorio de ese niño pueda ser debido también a una hipoglicemia que no nos hemos percatado. Entonces siempre hay que ver la posibilidad de una hipoglicemia. ¿En qué casos hay más frecuencia de hipoglicemia? Cuando el tiempo de enfermedad supera los 2 o 3 días, porque no come tanto, y entonces se van agotando las reservas de glucógeno del paciente, ¿no? Cuando uno tiene un antecedente, por supuesto, que ha hecho hipoglicemia, entonces en ese caso ya es más fácil, ¿no? Así que siempre tengan cuidado ustedes de la glucosa que están administrando o que no le están administrando. Y los electrolitos, porque siempre hay alteraciones, es frecuente. Cuando uno maneja el medio interno, está asumiendo el control del sodio, el potasio, la osmolaridad, ¿no? Y, por supuesto, no somos nosotros el organismo sabio que nos crearon para poder manejar todo esto, ¿no? A veces fallará por enfermedad, pero sabe más que nosotros, sin duda. Y cuando ustedes quieren manejar los electrolitos, podemos colocar o mucha agua, o mucho sodio, o mucho cloro, o mucho bicarbonato, o mucho potasio. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Monitorear eso nos permite saber que estamos yendo en los cauces apropiados. Y la sobrecarga hídrica, de la cual ya hemos hablado, ¿no? La hiponatremia es uno de los problemas más frecuentes en la rehidratación, y este es un metaanálisis que muestra pues con qué frecuencia tenemos la hiponatremia cuando tenemos soluciones hipotónicas, ¿no? Cuando uno utiliza soluciones hipotónicas, la probabilidad de hiponatremia notablemente mayor. Y la hiponatremia no es pues moco de pavo, ¿no? Es algo que puede producir edema cerebral. Y no produce necesariamente mayor frecuencia digamos, de mortalidad, ¿no? Pero sí sobre otros afectos como, por ejemplo, qué tiempo a distancia puede estar o cómo es el asunto de la hiponatremia respecto a lo que es las complicaciones que puede tener a nivel neurológico, como convulsiones, por ejemplo. Entonces, todos estos estudios muestran que hay significancia cuando uno utiliza soluciones hipotónicas o balanceadas y no balanceadas, perdón, en este caso, ¿no? La anterior era hipotónica, pero esta es una solución balanceadas versus no balanceadas. Que también existe afectación sobre la estancia o sobre lo que es el tema de las complicaciones. El ABC ya ustedes lo conocen, no vamos a insistir, la posición de la vía aérea, si hay necesidad de reanimación. Siempre para shock se requiere por lo menos 2 accesos endovenosos. Es mejor usar uno para los líquidos, los bolos, y otro para administrar medicación. O sea, si pueden tener 2 accesos periféricos, mejor, ¿no? Y el intraóseo, que la verdad que no nos hemos preocupado mucho por enseñarle todavía a ustedes, ¿no? Pero sí es una buena alternativa cuando no se consigue la vía endovenosa rápidamente. El paciente está en shock y tenemos 5 minutos y no ha pasado y no se ha podido lograr el acceso endovenoso. El acceso intraóseo es una muy, muy buena opción para el manejo agudo en las primeras 2 o 3 horas, después ya hay que cambiar. El catéter venoso central es solamente si hay gente que esté en capacidad de colocarlo. Este es el acceso intraóseo, que es el más comúnmente usado en lactantes, ¿no? En niños pequeños. Menores de 1 o 2 años se prefiere la tibia, la parte anterior media de la tibia, ¿no? A través de una aguja corta, debe ser corto, que es una aguja intraósea que sí es posible tenerlo. Monitoreo ustedes siempre el estado, las variables fisiológicas, qué es lo que podemos evaluar, la presión del pulso. Si tienen ustedes el monitor, claro, tanto mejor, pero probablemente no lo tengan en la mayoría de los casos, sobre todo en el segundo donde van a verlo. Ustedes tienen que acostumbrarse a evaluar la presión del pulso con la yema de sus dedos. Absolutamente subjetivo, pero tienen que aprenderlo y se puede aprender. Y yo puedo saber que en ese paciente al cual he evaluado el pulso, puedo saber si su pulso está mejor, está igual o está peor, o sea, ha disminuido. Lo que ustedes están viendo en la presión del pulso es la diferencia de la presión sistólica versus la diastólica, ¿no? Y esto le permite evaluar esto en el transcurso del tiempo, ¿no?
Cuando hay un shock de tipo séptico, el pulso, la presión de pulso puede estar alta en la fase inicial, sobre todo si es un shock séptico, esos llamados calientes, que ya casi no se le llama así, pero en el resto siempre va a estar disminuyendo. El único lugar en el cual puede haber un shock de tipo, pero con presión de pulso elevado, es fase inicial del shock séptico. O también cuando existe una cardiopatía congénita que tiene un flujo alto, pero con gran pasaje del lado izquierdo al lado derecho. Porque sube la sistólica, pero baja la diastólica. Bueno, y controlar, pues ya decíamos, las glicemias, las natremias, ¿no? Sobre todo. Ahora tenemos la ventaja de tener el monitoreo no invasivo. Podemos medir el gasto cardíaco con un ecocardiograma. Así que con gente que ya conoce cómo hacerlo, es bastante sencillo hacerlo, ¿no? Tenemos muchas formas de evaluar el gasto cardíaco e incluso el volumen intravascular. No hay medición en tanto, pero sí en una apreciación, ¿no? Recuerdan ustedes que manejo inicial siempre, por lo que hemos visto en la fisiopatología del show, la entrega de oxígeno, hay que colocarle oxigenoterapia por el concepto que es una mala entrega de oxígeno al tejido. Así que eso va a ayudar inicialmente. Hasta que sepamos de que ya no requiere, entonces se lo podemos quitar prontamente después, ¿no? Pero comiencen ustedes con oxigenoterapia hasta que lo restablezcan del shock. La destroza al 10% se puede utilizar si hay sospecha de hipoglicemia. ¿Dónde sospecha de hipoglicemia? Les he dicho un par de casos, pero también cuando hay compromiso del sensorio, cuando está medio letárgico, ustedes le pueden dar ese bolo y no va a producir mayor daño, y si fuera hipoglicemia lo van a ver cómo despierta, ¿no? Cómo mejora. Y la solución salina adaptativa de Ringer, ya solución balanceada o no balanceada, en el bolo que hemos visto. ¿Cuáles son las metas? Ahí están, las metas clínicas y las metas de presión arterial o de frecuencia cardíaca que podemos tener, ¿no? Ustedes pueden evaluarlo de acuerdo al grupo etario. Pero sí busquen estado mental, siempre que mejore, y el llenado capilar y sus pulsos, ¿no? Son los tres datos más fácilmente evaluables. La frialdad distal, que es el tercer signo que la OMS sugiere para diagnosticar de shock, se recupera más tarde, o sea, es más difícil de conseguirlo rápidamente, ¿no? Pero esto de llenado capilar y los pulsos fuertes son bastante rápidos, ¿no? Ya estas situaciones ya se ha calmado, ya no usamos bolos muy grandes o cantidades muy grandes. Cuando hablamos de shock hipovolémico, los bolos de 20 por kilo pueden ser. Cuando hablamos de shock séptico, el 20 por kilo puede ser en la primera ocasión y no así en las siguientes, que debe disminuirse, ¿no? E incluso en el hipovolémico también hay esa tendencia. La mayoría solamente con 40 centímetros por kilo en una hora ya se han restablecido, así que más o menos pueden tener esa meta, ¿no? Rara vez se llega a 60 por kilo. Siempre vean ustedes la evaluación inmediata. Recuerden ustedes que esta es la curva de Starling. Siempre cuando ustedes estén dándole bolos a un paciente, bolos de líquidos me refiero, tengan en cuenta que esta es la curva de Starling. Es decir, a mayor cantidad de líquido, que ese es el horizontal, hay mayor volumen de expulsión, que es la vertical. Pero la curva no es lineal, pues no es tiene este componente. Entonces ustedes pueden entender acá que si yo le pongo un bolo de líquido a este paciente, acá, le pongo este líquido, eso quiere decir que aumenta un poco su volumen diastólico ventricular final, y eso mejora su gasto cardíaco, ¿no? Su volumen de expulsión. Esa es la idea de darle un bolo, ¿no? Le doy ese bolo, esta cantidad de bolo para lograr un incremento en el volumen de expulsión. Este es el concepto. Pero si la curva de Starling ya no está en esta zona, en donde yo veo que hay relación lineal casi, si no está en una zona más alta, donde ya la cantidad de líquidos que le pongo puede ser la misma que está en una curva previa, en la parte previa a la curva, entonces ya no va a lograr una buena volumen de expulsión. Entonces, el problema con la cantidad de líquidos es en dónde estamos, ¿no? Y ustedes tienen que ir evaluando en los pacientes si estamos en esta parte de la curva, pues están todavía en capacidad de seguir dando bolos, pero si están en esa parte de la curva, no van a lograr ningún efecto benéfico, ¿no? Esto es lo que se grafica acá, ¿no? Para no abundar en el asunto, la respuesta
significa buena, se ve en esta curva roja, pero en esta curva azul se ve una respuesta muy pobre. A la misma cantidad de líquidos, acá se incrementa una buena cantidad de volumen de expulsión y acá se encuentra mucho menos, ¿no? Que es un corazón fallido o que ya llegó a su fase máxima, ¿no? Y esto lo vamos a pasar rápidamente. Lo que sí quiero transmitir es que en los pacientes que tienen sepsis, como está graficada en esta zona en esta parte del gráfico, en estos pacientes, estas dos curvas de acá, y la comparamos con la curva de Starling que está abajo, vamos a ver de que sí hay más riesgo de que haya más acúmulo de líquidos en el pulmón, ¿no? O sea, el riesgo de edema pulmonar es mucho mayor en los pacientes que tienen sepsis. Y esto es lo que estamos viendo, ya hemos hablado de eso también en la clase anterior, así que tengan cuidado ustedes cuando coloquen bolos a los pacientes sépticos con el volumen. La probabilidad de desarrollar edema pulmonar es mucho mayor que en un choque hipovolémico, que es relativamente en medio, no hay tanto riesgo de generarlo. Creo que cualquiera de ustedes ya puede reconocer rápidamente que si yo veo a un paciente en shock y le tomo y le veo esta placa, ya puedo decir que el shock es de tipo cardiogénico, ¿no? O sea, puede ser que sea una miocardiopatía o una pericarditis, y más parece una pericarditis en un taponamiento cardíaco que otra cosa, pero ustedes ese mediastino anchísimo, ¿no? O sea, que hay congestión de toda esa zona. Y por supuesto hay cierta patología de congestiva ahí, ¿no? Entonces, el shock cardiogénico es una de las cosas que siempre debe considerarse, ¿no? Y pueden ser también hipovolémicos, ¿no? Pero también pueden estar hipervolémicos estos pacientes. Están en shock porque cumplen los requerimientos diagnósticos de shock, pero con el riesgo de que los polos acá en estos niños son mucho más poco tolerados, ¿no? Muy poco tolerados. Así que en esos casos los bolos más pequeños, y si pudieran tener una presión venosa central, por lo menos para guiarse, sería ideal. Y si no, tienen ustedes la hepatomegalia, y tienen ustedes la ingurgitación yugular, y bueno, pues si tenía crepitantes ya, ahí va a dificultarse esa aparición posterior, ¿no? Que significa también una mayor congestión pulmonar, ¿no? ¿Qué metas deben buscar ustedes? Estas que están viendo ahí, el sensorio, la calidad del pulso, la temperatura central y periférica es un poco más difícil de evaluarla, la voy a pasar, pero llenado capilar, ¿no? También es un dato importante. Yo le agregaría a esto también, no inmediatamente, pero sí a posteriori, la frialdad distal, que es lo que se ha agregado en este caso, ¿no? Por la OMS. Es decir, todos estos datos son importantes, pero lo que van a ustedes a ver cómo se restablece rápidamente durante el manejo de su paciente en shock es el sensorio, la calidad del pulso y el llenado capilar. Y también, después de un par de horas, la frialdad distal, ¿no? El resto aparece después igual con la orina y la temperatura, ¿no? Siempre vigilar lo que puede generar, lo que puede estar indicándonos que ya existe una sobrecarga de volumen. Hepatomegalia, presencia de crepitantes, aparición de polipnia que no había, la presencia de ritmo de galope o si hay presión venosa central con ella, ¿no? Y ya yendo a la parte final, recuerden ustedes que los líquidos, en general, pero los pacientes para manejo en shock pueden ser cristaloides, pueden ser coloides. La discusión ha sido décadas también, pero ahí tienen las cristaloides más importantes. Tenemos la solución salina, que ha sido la más utilizada. La Tato de Ringer, que se le llama dentro del grupo de balanceados. Nosotros no tenemos otra todavía, aparte de la de Ringer. En otros sitios hay otros nombres. Y en algunos casos se ha utilizado la solución salina hipertónica, pero no la voy a considerar para ustedes porque todo eso todavía está en experimentación. Digamos, solución salina y soluciones balanceadas. Esas son las dos cosas que hay como cristaloides. Y los coloides que están ahí, los naturales, el plasma fresco congelado y la albúmina, y los sintéticos que ya no se usan prácticamente. Por lo menos en niños ya no se usan, ¿no? Ninguno. Solamente usamos albúmina o plasma de acuerdo a ciertas características que pueda haber de los pacientes, sean malnutridos o tengan hiponatremia, hipoproteinemia, por ejemplo, hipoalbuminemia. La diferencia en la supervivencia con el uso de coloides o cristaloides, no hay ninguna, ¿no? Entonces, este es un estudio ya hace un tiempo, no recuerdo, debe haber sido el año
2010, algo por ahí, en el cual se mostró un estudio muy grande en pacientes adultos líticos que usando albúmina, que es el mejor coloide, contra el salino, la diferencia, no hay nada en la mortalidad. O sea, no se diferencia en la mortalidad. Y por lo tanto, no tiene sentido usar albúmina, que es mucho más cara y poco disponible, ¿no? Y el salino es mucho más disponible. De ahí que se impuso. Recuerden ustedes las composiciones de los líquidos diferentes, ¿no? Acá ustedes pueden ver la solución salina, cómo puede tener, miren, frente al plasma, que es normal, nosotros tenemos, en el plasma normal tenemos esta osmolaridad, que es de 290 aproximadamente, hasta 300, 308 según algunos. Y esta es la cantidad de sodio que tenemos en el plasma, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cloro. Lo que sí quiero llamar la atención es que vean ustedes que si vamos al cloruro de sodio, esto tiene 154 de sodio, pero también 154 de cloro. Y el sodio es un poco más alto que los niveles de plasma, pero el cloro está significativamente más alto, es un 40% más del nivel de cloro. Y eso, y del plasma normal. Y esto es lo que genera la llamada hipercloremia, ¿no? O acidosis hiperclorémica de los pacientes de esta condición. Bueno, el resto es más o menos ya conocido por ustedes, pero lo que tenemos acá es básicamente cloruro de sodio y lactato de Ringer, también menos disponible, ¿no? Pero sí hay. Acá los estudios que muestran la comparación que hay en adultos, en una buena cantidad de adultos, más de 5.000 adultos, comparan soluciones balanceadas con salino, y ven ustedes que no hay diferencia en los tres, ni en muerte, ni en diálisis o terapia o diuréticos, uso de diuréticos, o sea, problemas renales que requieren tratamiento, terapia de reemplazo renal, no hay diferencia significativa también en los grupos, y la creatinina tampoco se vio diferencia. O sea, en adultos, según este estudio, que ha sido hecho el año pasado, no hay diferencias en los desenlaces cuando uno utiliza solución salina o solución balanceada. A pesar de los cuestionamientos, hay otros estudios que muestran diferente, pero este estudio es uno más o menos reciente y no muestra diferencia en ellos. En niños, sin embargo, tenemos otros resultados, ¿no? Este es un estudio hecho en niños también. Claro, con menos cantidad de niños, estamos hablando de 99 versus 5.000 y pico, es una monstruosidad. Pero vean ustedes cómo sí hay diferencia tanto en la presencia de insuficiencia renal aguda, como en la terapia de reemplazo renal, que significa o diálisis, o diuréticos, o hemofiltración. Se ha usado más frecuentemente cuando usa solución salina que cuando usa solución balanceada. Y la estancia en UCI también fue mayor. Son los tres desenlaces que salieron más significativos en cuanto al uso de soluciones salinas, ¿no? O sea, más desenlaces negativos en estos pacientes que reciben solución salina. No diferencia en la mortalidad, 4.2 versus 4.8, ni en la frecuencia de acidosis metabólica, que era, según esto, un poco menor en el asunto, pero no significativamente. Así que el mensaje final es para que ustedes vayan considerando, porque recuerden ustedes, una charla de estas no puede pretender reemplazar lo que es un concepto mucho más grande que ustedes tienen que irlo formando, reformando, no deformando, reformando en su práctica, ¿no? Primero, preferencia por líquidos isotónicos, ¿no? Los líquidos que ustedes utilizan para la reanimación siempre deben ser líquidos isotónicos. A menos, claro, que tengan ya una evidencia, un conocimiento previo de que tengan un paciente que tiene hipernatremia, aún así, los bolos deben ser inicialmente isonatrémicos y después ya lo van bajando. Pero inicialmente el primero por lo menos debe ser isotónico. O sea, isotónico tiene la misma osmolaridad que el plasma. En segundo lugar, hay un énfasis en evitar la hiponatremia a través de limitar o disminuir el uso de soluciones hipotónicas. Y claro, uno entiende que no debe usar soluciones hipotónicas para la reanimación hídrica, la urgencia, los bolos. Pero también lo que es más difícil de aceptar y entender es que tampoco se deben usar soluciones hipotónicas para las soluciones de mantenimiento. Es decir, aquello que ya le doy para las siguientes 24 horas,
también debe ser isotónico, según recomendaciones por las hiponatremias e hipotonicidades que se está viendo en el líquido de mantenimiento también, ¿no? O sea, tradicionalmente hemos usado líquidos hipotónicos. Y probablemente ustedes hayan aprendido eso también. No sé si en adultos, ¿no? Pero la sugerencia es que ustedes utilicen tanto para el endovenoso de urgencia, la recuperación de la bulimia, como para el líquido de mantenimiento para 24 horas, soluciones isotónicas. Isotónicas significa que tengamos la misma, otra vez, osmolaridad del plasma, la misma tonicidad del plasma. En otras palabras, un sodio cercano a lo normal o dentro de lo normal, de 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio. En la tercera condición es que hay discusión sobre las soluciones balanceadas son mejores para los pacientes que las soluciones salinas. Ya se lo he dicho antes y lo repito ahora, la evidencia parece ir encaminándonos a que tengamos que usar, a preferir, a recomendar soluciones balanceadas más que salinas. Y otra cosa que sí ya también está bastante bien establecido es que tenemos que evitar la sobrecarga hídrica. O sea, evitemos, cuidemos. ¿Cómo significa eso? Primero los bolos. Con cuidado, esos bolos ya no son 20 por kilo, 3 bolos de 20 por kilo y que todos son 60 por kilo. No es así ya para los casos ni de shock séptico ni de otro. Pueden serlo, pero no que sea así la rutina. No es una receta de cocina. Hay que adaptarlo a cada paciente y ver cómo evoluciona. Entonces hay que usar bolos. El primero de 20 por kilo puede ser, al menos que tenga una posibilidad de insuficiencia cardíaca directa. Y si no, 20 por kilo en la primera, pero en los siguientes bolos ya recomendaríamos darle menor cantidad, más lento, no tan rápido, o sea, en un bolo que demore 15 a 20 minutos o 30 minutos incluso, más que en 5 minutos, ¿no? Y evitar la sobrecarga hídrica, haciendo un control y un balance hídrico frecuente durante las primeras 24 horas. Muy bien, creo que ahí lo vamos a dejar, y si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto, y si no, ya creo que hoy día tienen práctica, sí, ¿no? Sí, todavía es el último día de práctica. Así que yo os dejo, a menos que haya una pregunta, que lo dudo. Entonces, Luis, me llamas dentro de un momento para poder coordinar unas cositas, ¿ya? Hablamos rápidamente. Bueno, muchas gracias. ¿Qué, doctor? ¿En Hasta qué luego. tiempo lo llamo? ¿5, 10? Yo cuelgo y ya puedes llamar. Ok, doctor. Ya, hasta luego. Chao, chao.